Y ya no estamos con... Va. Ya no estamos con Maxi Martens. ¿Cómo estás, muy buenas, Maxi? muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? Maravilloso, maravilloso. ¿Cómo estás? Perfecto. Ansioso por tener esta charla con vos. No, pues gracias. ¿Qué nos cuenta la maravillosa Argentina? Y acá estamos tomando un poco de mate y disfrutando del frío. Estamos con el frío nosotros, acá en el hemisferio sur. No sé si vio los capítulos anteriores que hice con Gastón Aries, pero casi todos los argentinos inician tomando mate. Mirá, Mate, ahí está, el mate. el mate. Fíjate que, ay, ya hasta se me antojó. O sea, tengo ganas de probarlo. O sea, ya de 3 personas que me han recomendado, ya me dieron ganas como de, ¿a qué sabrá? Es, es como un té, un Ajá. poco más caliente, pero es parecido al té. Pero tiene un sabor único, así que no lo vas a encontrar en otra cosa. Y es una industria para nosotros, eh, muy productiva del norte del país. De hecho, o Y sea, arrancamos el día, es la merienda y a veces es el almuerzo y es un poco todo el mate. pero bueno, para los que no conozcan a mi invitado Max, él es geógrafo, youtuber, influencer y también, claro que sí, también es ganador de FIFA 2020 en cuestión online, obviamente solo en la plataforma de Xbox, porque en PlayStation como que no le gusta compartir con otras plataformas los envidiosos. Muy bien, Sí, sí, de ya no tengo tiempo para jugar tanto, ahora me dedico más a la geografía. esa es la bronca de las ciencias, ya se te va la onda, ¿no? Ya ni siquiera un Super Mario World tan rápido te lo puedes aventar. No, de hecho, chavos, es muy importante. De hecho, les voy a dejar el link de su canal. Tiene temas tremendísimos, tremendísimos y muy bien redactados. O sea, más 100%, más 100%, perdón, recomendado por mí. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Pero ¿cómo nació esta idea? Esta idea de hablar de efectos geográficos en YouTube. Bueno, te cuento, yo soy profesor de geografía y explicando mis temas en mis clases, varios alumnos me dijeron, ¿por qué no te grabás y te subís a YouTube, que es interesante lo que contás? Y un poco me insistían. Nunca me animé a filmar, me tenía un poco de vergüenza y todo. Sí. Y hace un año, cuando empezó todo esto de la pandemia, que fuimos obligados a estar encerrados, nada, con el tema de grabar las clases para pasarle las clases a los estudiantes, me vi obligado a hacerlo. Y la verdad que me gustó. Entonces empecé a aprender a editar, aprender a meterle efectos, animaciones. Y a poco vos ves los primeros videos, son una porquería, me equivoco, no sabía editar, no sabía cortar, son un desastre. Y ves los últimos y hay como un crecimiento muy grande. Ya estoy editando con Adobe Premiere y After Effects, que son programas de edición muy ricos y te permiten hacer un montón de cosas que te vuelan la cabeza. Así que así es como arrancó todo. Me da gusto que como Max le da aquí publicidad a aplicaciones que ni siquiera están pagando ni un centavo, pero bueno, No, yo ni siquiera publicidad, cobro un centavo de YouTube. de hecho. De hecho, otra cosa que te iba a preguntar, o sea, YouTube, ¿cómo te ha cogido esta plataforma? Porque, créeme, hay canales muy buenos con, no sé, o sea, en mi perspectiva, no le falta nada, o sea, no le piden nada, pero hablan de, no sé, política, economía, y ni siquiera es como que hablen a favor ni en contra, simplemente hablan sobre conceptos, y no les va tan bien como yo pensé o como deberían irles. Sí, es muy difícil. Primero es muy difícil llegar a un público masivo haciendo ciencia, haciendo política. Es muy difícil. Los que llegan a un público masivo generalmente son streamers y gente que comparte pavadas. Eso es lo que se consume masivamente, ¿no? Y después
llegar haciendo ciencia es mucho más difícil. Hay algunos canales que tienen millones de seguidores, de hecho yo estoy suscrito a varios de ellos, y les cuales robo un poco de ideas, vamos a decir la verdad, pero bueno, esos canales, digamos, son muy buenos y tienen mucha edición y tienen mucho laburo atrás, y YouTube paga muy poco. YouTube te paga por miles de vistas, y la verdad que yo lo hago más porque me divierte y me gusta que no sé, te genera nuevas oportunidades. No sé, estoy charlando con vos que estás en México, ni te conocía. Digo, te genera cosas que van surgiendo que están buenísimas. Y poder llegar a un montón de personas. Cuando vos ves que un video tuyo tiene 10.000, 20.000 vistas, significa que 20.000 personas escucharon lo que tenías para decir. Y eso está buenísimo. Eso es muy padre, créeme, o sea, fíjate que, ok, yo también puedo decir que YouTube a veces no apoya tanto estos temas, porque yo te de aquí ciencia, política, historia, arte, y como que, ¿qué digo? Que también, yo también estoy consciente que posiblemente no los abordé como debía haberlos abordado, pero sí es un poco complicado crecer con ese tipo de temas aquí en la plataforma. Más que nada, y de hecho lo hablábamos también con Aldemia. Actualmente los contenidos que más están molando son el tags, retos. Está Sí. bien, ¿no? Pero creo que también hay que voltear a ver otro tipo de contenido, ¿no? O sea, yo diría, Tal cual. diría. De hecho es rediscutible porque inclusive si vos pensás el tema del contenido, hay cosas que ni siquiera tienen contenido y son vistas por millones, porque es un contenido muy vacío. Por ejemplo, no sé, personas abriendo una caja o, o gente durmiendo, se graban durmiendo y hay miles mirándolo. ¿Cuál es el contenido de eso? Es muy vacío. Tiene toda una explicación filosófica, ¿no? Que tiene que ver con la modernidad. Pero bueno, no me voy a poner a dar clases ahora. Entonces, como diría Platón. Sí, ¿no? No, de hecho, Moderna. no, y de hecho también hay canales muy buenos, o sea, por ejemplo, de ciencia. Yo, por ejemplo, te voy a ser muy sincero, yo soy muy fan de la gata de Schrödinger. Es muy bueno, sí, sí, yo También de también. Quarter Factor. Siento que son unos canales Sí. que debían tener Son, más audiencia, pero pues son mi inspiración. Quantum Fracture, la data de Schrödinger. Después tenés Un Mundo Inmenso, que es un argentino que es de geografía, muy parecido al mío, pero no fue casual. Lo que pasa es que ellos no aparecen, por ahí yo le doy otra vuelta, a mí es más escolar. El de ellos es más de curiosidades, pero es muy parecida la técnica. Eh, y bueno, y después depende mucho también lo que uno haga, cómo se publicite. Yo trato de publicitarlo bastante y por eso últimamente me ha subido la cantidad de suscriptores y a poquito vamos creciendo. Pero bueno, me divulgo mucho por Facebook y por otras redes como para aumentar la cantidad, pero es muy difícil. de hecho, una táctica que puedes hacer es como que decirle a tus alumnos que la tarea es ver tus videos completos y hacer un resumen. Y Sí, sí, sí. aparte de De hecho, eso, los videos están hechos darle para like, ellos. suscribirse y compartirlo. Si no, tu tarea no tiene ningún solo valor. Tal cual. La idea de esos videos es para ellos. O sea, son para ellos y para que puedan acceder digamos, al contenido, a la temática, de la manera por ahí más didáctica posible. Entonces trato de usar muchas animaciones, mapas animados, Google Earth, bueno, son varias. Y bueno, después está también la posibilidad de poder volver a verlo, de retroceder, todo eso que tiene las plataformas que te permite muchas veces ver lo mismo, digo. No se aprende por repetición, pero se hace más fácil. De hecho, tienes un tema muy interesante que me gustaría que platicáramos, que es de la geopolítica. Me Me encantó, explicas, pero sí, mega mi bien. De hecho, voy a favorito. dejar el video aquí en la suscripción para que lo puedan ver. Justamente ahí donde está apareciendo esta como I que se está apareciendo en la pantalla. Ahí va a estar. Ahí le dan. Ahí va a estar. Este, Perfecto. no, sí, bueno, para las personas que como que no estamos muy adentros al tema, a grandes rasgos, ¿qué es la geopolítica? Disculpa. Mirá, la geopolítica es una de mis favoritas. La geopolítica va a estudiar o estudia todo lo que es, digamos, la configuración espacial mundial, teniendo en cuenta cómo está diagramado el poder o las estructuras de poder en la actualidad. El poder global, ese poder que se disputan las grandes potencias y donde hay países que son subordinados a otros, todo ese entramado político, ese entramado de recursos, ese entramado
que es la construcción del espacio, eso es la geopolítica, y es apasionante, es apasionante. Y a mí me encanta, tengo varios videos de geopolítica, no son los más buscados, pero a mí son los que más me gusta hacer y los que más disfruto. No sé si viste el de las mujeres del Kurdistán, el de la guerra actual, ¿no? Entre Palestina e Entre Israel. Palestina e Israel. Sí, ese es otro video que hice. Hice uno sobre geopolítica del petróleo, el tema de los orientalismos. No, tengo varios en el canal. Por ejemplo, en sí, lo acabas de mencionar, en el petróleo, ¿cuál es la consecuencia o cuál es el tema que los une para poder unir geopolítica y el petróleo? Bueno, básicamente el petróleo es el motor del mundo, ¿no? Vos tenés que pensar que estamos teniendo esta conversación porque alguien extrajo petróleo y tenemos prendidas nuestras computadoras y hay prendidos servidores que manejan internet, digamos. La energía es el 90%, el 80% y pico por ciento largo de la energía global está hecha en petróleo y gas, ¿sí? Entonces ya partimos de ahí, de la base de que es el motor que mueve el mundo. Entonces las grandes potencias, Estados Unidos, el vecino de ustedes, y el dueño del mundo, y tanto China como Rusia, digamos, están disputándose ese petróleo todo el tiempo y lo necesitan muy barato. Hay palabras ¿te acordás del presidente anterior de Estados Unidos? Anterior, George Bush, que decía que ellos son adictos al petróleo. Dicho por él mismo, en una conferencia. Adictos al petróleo. Bueno, lo necesitan de los lugares más remotos, más conflictivos, a bajo precio. Y ahí podemos explicar absolutamente todas las guerras de la década del 70 para acá, porque fueron todas en base a petróleo. Van a buscar petróleo de Irak, van a buscar petróleo de Irán, van a buscar petróleo de Afganistán, a Libia, a Nigeria, bueno, a un montón de lugares. ¿Por qué tanto quilombo con Venezuela? Porque Venezuela tiene reservas de petróleo a patadas. Sí, uno puede decir, no, Maduro, me gusta, no me gusta, soy zurdo, soy de derecha, soy de izquierda. Pero Venezuela tiene petróleo. Sí, eso es lo que importa. De hecho, es curioso, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionas de Estados Unidos y lo que mencionó George Bush. ¿Tú crees que actualmente, yo pienso que en estos momentos la gente ya nos está yendo, o el futuro ya no va a ir de la mano con el petróleo? Yo siento que las nuevas energías renovables son el mismísimo futuro. Te cuento una noticia. Hace poco, nuestro presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lujo de presidente, para mí acabo de comprar una refinería en Estados Unidos. Bueno, acabo de comprar la mitad de una refinería en Estados Unidos. Pasando eso, la refinería baja de precio. Y actualmente también está construyendo una refinería aquí en México. Eso significa que el actual presidente le está apostando a seguir quemando carbón. Y no está haciendo esta apuesta por las nuevas energías renovables. Entonces, o sea, eso te da a entender que actualmente el presidente de México está apostando todo por el petróleo, en lo cual yo podría sugerirle a nuestro señor presidente que si pudiera ser más amigable hasta con el mismísimo planeta, pues no sé, o sea, como que se vaya por la energía eólica o la hidráulica, o sea. Tal cual, es como vos decís, es el futuro, ¿no? Las energías, la transición energética la tenemos que empezar a pensar hoy por múltiples causas, pero principalmente, o la que a mí más me preocupa, que es el cambio climático, o esto último que decís vos, ¿no? De pensar en el planeta, bueno, hay que pensar sí o sí porque el futuro es una transición energética. Obviamente seguimos invirtiendo en petróleo. Acá en Argentina pasa exactamente lo mismo. Tenemos una empresa nacional de bandera que se llama YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, es la empresa del Estado, fue expropiada a españoles hace unos años, y esa empresa encontró un yacimiento nuevo. Bueno, lo importante es que están haciendo fracking, que es una técnica muy nociva, muy contaminante, en el suelo argentino. También lo mismo, ¿no? Podemos empezar a pensar en por qué semejante inversión en petróleo, que es muy rentable y nos genera muchísimas divisas y todo lo que necesitamos para competir en el mundo,
genera bastantes puestos de trabajo, pero ¿sí? A costa de un deterioro ambiental muy fuerte. Entonces, sí, el presidente anterior, Mauricio Macri, no me, vamos a censurarlo, sí, de derecha, claramente muy alejado de mi pensamiento. Bueno, supuestamente estaban invirtiendo en parques eólicos, bueno, cuestión que tiene varias causas penales por esos parques eólicos que nunca se construyeron y la plata para eso surgió. Así que imagínate. Está bueno esto de la geopolítica porque podés ir desde lo global, pasar por México, ir a Argentina, digo, podés pasar por todos lados, porque es así. El mundo es uno solo. Ese es el problema, que el mundo es uno solo. Fíjate que te voy a contar cómo estuvo aquí. ¿Te acuerdas cuando fue el Día Nacional del Planeta? Que hasta Sí, las potencias mundiales hicieron una reunión. sí, sí, sí. Bueno, pues te voy a contar lo que hizo mi presidente. Está en la Dale. reunión y en primer lugar dice, pues ¿saben qué, señores? Me voy a salir. Y creo que voy a andar hasta que me toque hablar. Entra y empieza a hacer joyitas. En primer lugar, le dije a todos como buenas tardes, pero tengo una propuesta para usted, señor Biden, señor Joe Biden. Yo aquí en México tengo un programa llamado Sembrando Vida. ¿En qué consiste? En que estamos pagando dinero a todas las personas que tengan hectáreas donde podamos nosotros sembrar arbolitos. Y después de eso, así detener la deforestación. Como que el presidente desde ahí dijo, es que también los países todos tarados, ¿por qué si hay deforestación, por qué no se les ocurre plantar más árboles? Esa es la solución, cosa que a nadie se le ocurrió. ¿Por qué? ¿Quién sabe? A nadie se le ocurrió. Ni a mí se me ha ocurrido eso de que plantar árboles para la deforestación. Como que descubrimiento del año, ¿no? Y entonces, yo te voy a contar algo sobre este programa de Plantando Vida. Perdón, Sembrando Vida. Este programa mucho. Que no te Perdón. escuchen. Este programa, ok, le dan dinero a la gente. Pero ¿sabes qué mucha gente empezó a hacer? Empezó a talar árboles. Y empezó a quemar sus mismos árboles para que tuvieran más árboles y le pudieran dar más dinero a la gente. Entonces, ese programa de Sembrando Vida, o sea, en primer lugar, viendo el efecto que está teniendo en el medio ambiente y lo que está haciendo la gente por hacer eso, y te les ocurre mencionarle este plan a Joe Biden, o sea, así es como que... Y un poco también hemos padecido durante mucho tiempo, hemos padecido durante mucho tiempo todos los latinoamericanos, desde México hasta Ushuaia en Argentina, esto de ser los lamebotas del imperio y de Estados Unidos. Todos los presidentes que tenemos, más de izquierda, más de derecha, siempre están lamiéndole las botas a quien esté en Estados Unidos. Y a veces es más importante quién es el presidente de Estados Unidos o las elecciones en Estados Unidos que nuestras propias miserias, nuestros propios problemas. La verdad que sí, es bastante triste eso en nuestra historia, pero bueno, yo creo que de a poco va creciendo como una cosa en relación a cómo nosotros nos pensamos respecto del primer mundo. Me parece que somos cada vez más críticos de eso. Y eso también, eso de hecho, ese mérito también te merece a ti. Gracias a canales como el tuyo, podemos comprender a la gente que tenemos cerebro de cacahuate, algunos temas tan complejos, que a veces posiblemente, mira, está gracioso porque dicen, pero geografía te enseñaron en la secundaria, pero es que tú también no sabes cómo te enseñaron geografía en la secundaria, o sea, digo, también hay que admitirlo, o sea, posiblemente también fue nuestro error de alumnos en el momento no haber tomado tanta atención, porque Tal cual. si a una persona o si a mitad del mundo le preguntas qué es geografía, te va a decir dos cosas: el estudio de suelos Y las capitales. y las capitales, o la materia esa que me tronó la vieja desgraciada esa. Así tal Tal cual. cual. Tal cual. Tal cual. Eso es
el objetivo por el cual yo hago este canal y el cual empiezo a hacer los videos, porque yo los videos los podría haber hecho privados y pasárselos a mis alumnos para que los vean solo ellos, pero decidí hacerlos públicos por eso, porque me parece que mucha gente que los ve, ya terminó la escuela, o solo lo ve por el interés de aprender un poco más, o poder ver estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con poder criticar el mundo en el que vivimos, que vamos camino a destruirlo, básicamente. Es lo que yo pienso. ¿Tú crees que actualmente se pueda salvar todo el planeta? O sea, todo está salvable, porque hay algo que la gente no entiende. Si este planeta se va al carajo, nos vamos con él. El planeta algún día, tarde o temprano, se va a recuperar, tarde o temprano, con o sin humanos. Pero está re bueno lo que planteás. Está re bueno lo que planteás. Mirá, yo siempre lo pienso así. Vos mirás una película de Hollywood de ciencia ficción y el apocalipsis dura 1 hora, que es lo que dura, 1 hora y media, lo que dura la película, ¿no? En 1 hora y media se murieron todos, explotó el planeta, se terminaron los recursos, aparecieron los zombies. Bueno, el apocalipsis siempre dura 1 hora y media, así es una serie un poco más, varias temporadas. Lo que yo siempre planteo, y lo planteo mucho en los videos, es que el apocalipsis va a ser muy lento. Lento y doloroso, dirían los Simpsons. Va a ser muy lento, muy lento, muy... De hecho, lo estamos viviendo, ¿sí? Es como, nosotros estamos en una crisis, pandemia, aunque muchos lo nieguen, o se encarguen de hablar de conspiraciones y qué sé yo, no es ninguna conspiración, y lo que tenemos es una crisis, y tengo un video en el canal que lo explica, es una crisis causada por los mismos motores de la economía mundial. O sea, el coronavirus es una crisis de la globalización neoliberal económica en la que vivimos. Y bueno, si quieren saber más, que lo vean en el canal. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo los motores del capitalismo produjeron esta crisis, y es una. Y las sequías en el Cuerno de África son otra. ¿Sí? Porque hay gente en el Cuerno de África muriendo de sed y de hambre producto de que no llueve. Y así podemos ir a ejemplos por todo el mundo. El apocalipsis no va a durar 1 hora y media, va a durar muchísimo. Bien lo dices. Y de hecho también hay un punto que mencionas. En sí, actualmente, yo soy del pensamiento que este tema del coronavirus nació por la sobrepoblación. Solo date cuenta, más o menos, un ser humano, ¿cuántos litros de agua tiene que consumir al día? 2. Si eso le agregamos el agua que hasta desperdician para lavarse las manos, lavarse los dientes, bañarse y así, ya nos estamos llevando 3. Esos 3, multiplícalo, no sé, por unos 12 millones de personas. Mínimo. Ya muy chiquito, ya para que tu multiplicación no sea tan grande. Y después eso, multiplícalo por 365. ¿Cuánta agua no tenemos que ocupar, no? Entonces, sí. yo ese tema de coronavirus, yo culpo a la sobrepoblación. Sí, entre estos motores que yo te digo del capitalismo mundial, bueno, tienen que ver con la sobrepoblación. Si nos vamos a un nivel más teórico, Thomas Malthus, un economista de los clásicos, ¿sí? de principios de finales del siglo XIX, planteaba que las crisis tenían que ver con las hambrunas y las pestes y todo, tenían que ver con la sobrepoblación. Porque él planteaba que mientras que los alimentos crecen a un ritmo lento, la población crece a un ritmo en el que se multiplica. ¿Sí? Podríamos decir, no sé, aritméticamente crecen los alimentos y la población crece multiplicándose exponencialmente. Es más fácil plantearlo así, ¿no? Crecen más lento los alimentos que la cantidad de población. Y fíjate vos que estamos hablando del siglo XIX, con Thomas Malthus. Así que date una idea de lo que es hoy, ¿no? La población multiplicada por muchísimas cantidades y encima con mucha desigualdad, porque a esa teoría hay que agregarle que además se distribuye desigualmente, y que el cambio climático a los ricos no le va a hacer nada.
¿sí? Porque el rico se muda, el rico invierte, el rico tiene... En cambio, el pobre no tiene nada. El pobre no puede salir de ahí. Tiene que vivir con lo que puede y con lo que tiene. Y son los que mueren primero. En la película mueren primero generalmente las personas de color, pero eso tiene que ver con el racismo de Hollywood. Bueno, en la realidad no mueren esos primero, mueren los pobres, ¿sí? Que generalmente también tiene que ver con el color de piel muchas veces. Porque el capitalismo es bastante racista, Racista y clasista. tal cual. No te creas, de hecho, este tema, date cuenta, o sea, como de geografía pasas a temas como es política, economía, hasta filosofía, se puede hasta mencionar también. De Tal hecho, cual. es una rama genial. Y fíjate que también, vuelvo a lo mismo, qué mal rollo que lastimosamente, pues, no tengas las audiencias que debas tener, pero en un video de conspiraciones, donde te ponen que Joe Biden es reptiliano, o donde te ponen que Paul McCartney era parte del Ku Klux Klan, tienen millones de vistas, pruebas, ninguna. Pues muestras un video con pruebas citado, ni te lo pelan. Tal cual. ¿Vos creés que es parte de una conspiración eso? ¿Que pase eso? Mira, yo fui a la escuela, entonces, mira, como entretenimiento está chido, o sea, como entretenimiento es casi como de, ay, no manches, o sea, posiblemente, no sé, los Illuminatis, ¿no? O sea, hay gente que controla ahí, y uno es, y el líder actualmente es Lionel Messi, es el que controla ahí todo eso, o sea, pero no, o sea, sí es como que, Es muy loco. Por ahí, cuando uno se pone a pensarlo así tan ampliamente, termina cayendo en las conspiraciones. Yo prefiero focalizarme más en los problemas y tratar de buscarle una solución a los problemas. Y siempre en los videos trato de poner algún pensamiento, alguna reflexión final, como para pensar también en lo que es una resolución de ese problema, porque de nada sirve quedarse en la crítica si no vamos a plantear algo diferente. Siempre se acusa un poco a la izquierda y al marxismo de no plantear algo distinto. Y eso es el que critica eso, es porque no lo conoce. Básicamente el pensamiento crítico, el pensamiento de geografía crítica que tengo yo, siempre propone una solución. De ahí a que eso sea viable o que haya mecanismos o que la gente lo quiera. Porque muchas veces la gente quiere llegar al apocalipsis, entonces es como ante una mente así es muy difícil trabajar, digamos, a mí no te pensar algo cuenta, distinto. la gente, a veces también las personas quieren cosas rápidas, rápidas. Anteriormente fueron las elecciones aquí en mi país, y todos prometieron que México va a ser un mejor país, todos los que iban para gobernadores, de aquí a 6 años. O sea, ninguno se paró y se planteó y dijo, ¿saben qué? Pues conmigo es tardado. Conmigo mi plan es de aquí a 30 años. Y no, Tal cual. la gente obviamente va a decir, no, pues yo no quiero, pues también, si tú crees que un país se va a arreglar en 6 años, pues también, no sé, o sea, también busca un poco de congruencia en esa respuesta, ¿no? Sí, es tal cual, es tal cual. A la gente le cuesta mucho reflexionar. Un poco lo que vos decías anteriormente, esto de cómo un streamer o alguien que no tiene ningún contenido tenga tanta audiencia y canales así re interesantes. No digo el mío porque si no sería muy egocéntrico, pero sí por ahí canales más mejores, con canales que tienen una producción impresionante, no tienen los niveles de audiencia que merecen. Es como bastante triste porque parece a propósito que no quisieran que pensáramos, ¿sí? Como lo vacío, lo fácil, lo que está ahí al alcance de todo, lo que no necesita mucho trabajo, digamos, eso lo consumo y me siento libre, sí, soy libre de elegir. Esa es otra. ¿Conoces al filósofo? Me olvidé el apellido. Bueno, no importa. Un coreano, no me sale el apellido en este momento, que plantea el tema de hasta dónde somos libres. O sea, ¿hasta qué punto tenemos libertad en esa elección? Porque vos le preguntás a una persona que defiende el sistema y es libre. Y le reza todos los días la estatua de la libertad. Y nosotros, Qué y congruencia, nosotros ¿no? yo la verdad que no sé, al menos lo pongo en duda, si esta libertad que tenemos en las elecciones. Sí, a ver, yo soy libre de filmarme y subir estas cosas a YouTube, ¿no? Pero
pero ¿hasta qué punto, no? Soy libre en las elecciones que tengo todos los días, en los productos que consumo, ¿no? Es como, todo el tiempo el sistema me está forzando a hacer tener ciertas elecciones. La idea de libre albedrío, de que tú eres dueño de tu propio... Que claro, hay que admitirlo, o sea, también hay cosas de las cuales sí eres responsable y hay otras que no. O sea, Exacto. pero también el problema, y de hecho es donde cada vez que quiero tocar ese tema siempre me enfoco. Ok, sí, tienes razón, hay muchas cosas que no son tu culpa que te han pasado, pero también no es para que te victimices, porque es cosa que le puede pasar a cualquier persona, a cualquiera. O sea, ese es el problema que yo tengo ya cuando toca este tipo de temas, ya el victimizarse, casi como, no, es que si yo no logré eso es porque seguramente pasó esto, es porque Walmart subió los precios, es casi como de, pues mira, si tú pudieras hacer las compras en otro lugar donde posiblemente no hay tanto agravía como lo que es, no sé, alguna otra tienda comercial, pues posiblemente te puede llevar a tu economía a hacerte otras cosas, ¿no? Tal cual. Vos pensás, muchas veces la crítica que se nos hace cuando planteamos estas cuestiones ambientales o espaciales o de geopolítica, que está todo relacionado con, como, digamos, podemos relacionarlo todo. Muchas veces te dicen, no, pero vos usás internet, pero vos usás la computadora, pero vos usás ropa. ¿Sí? Fíjate, una marca multinacional a la cual seguramente en algún video critiqué. Pero, a ver, ¿estoy fuera de ese sistema? Estoy adentro del sistema. Y las pequeñas cosas que uno pueda cambiar en su vida diaria, como, no sé, andar en bicicleta en lugar de usar el auto para hacer distancias cortas, marcan una diferencia tremenda. Entiendo que la minería a cielo abierto, por ejemplo, consume el agua que yo voy a consumir en toda la vida, en unas horas. En unas pocas horas, una minera consume el agua que yo voy a consumir en toda mi vida. Pero quizá, no sé, tardando menos en bañarme, es un grano, es, como dice Galeano, no acaba con la pobreza. ¿Conoces a Galeano, el uruguayo? Eduardo Galeano. He escuchado hablar de él. Te lo recomiendo. Es la lectura que no te podés perder. Las venas abiertas de América Latina es para el mejor libro que vas a leer en tu vida. Nada, tanto no, pero es muy bueno. Nos cuenta toda nuestra historia en pocas palabras. Y lo que dice es eso, que estos pequeños cambios, gente pequeña haciendo pequeñas cosas en distintos lugares del mundo, no va a acabar ni con la pobreza, ni va a expropiar las cuevas de Alibaba. Dice, no nos va a devolver la riqueza, pero sí nos va a desencadenar primero la alegría de cada uno de hacer, ¿sí? La alegría que cada uno tenga de lo que está haciendo, de sentirse bien con uno mismo, y eso desencadenarlo en un acto que le lleve a otra persona también, vamos, a querer hacer algo. No, es muy interesante lo que plantea Galeano. De hecho. Ya fallecido. Ay, yo casi como lo invitaría al podcast. Sí, no, pero es muy conocido, muy famoso. Fíjate, No ha llegado tan arriba, pero es muy famoso. fíjate que hay ¿no te ha pasado que como que tienes alguna referencia cuando haces algún tipo de explicación? Dices, no, es que mira, has escuchado hablar de él o tal, y es casi como de, no, pero es muy, o sea, es muy famoso y hace cosas, o sea, sus tesis son muy buenas. Yo, por ejemplo, a mí me toca eso, pero con lo que es, no sé, si conoces a filósofo Spinoza. Sí, Yo sí, casi, yo conozco. casi, yo casi me sé casi toda su escuela, casi, porque no lo voy a leer todo, porque también hay cosas que también no comprendo bien, o sea, no desarrollo bien, pero sí, o sea, sí, cada vez que puedo lo cito, o sea, es casi como que mi filósofo top para cuando, Mentor. ajá, mi mentor. Mentor. Sí, la filosofía es muy linda. Yo recién hace poco empecé a incursionar en la filosofía. Me gusta un poco más la ciencia más social, más aplicada, así como más, por ahí no tanto divague. Por ahí la filosofía lo que tiene es que por ahí divaga demasiado, se va muy a la palabra y como que me gusta más lo que es la resolución de problemáticas, la ciencia un poco más aplicada, me refiero a la física, a la química, bien aplicadas a cuestiones sociales, a mí eso me encanta. Me parece que hay mucha más conexión que la que muchos plantean entre las ciencias duras y las blandas. Pues de hecho, lo acabas de mencionar todos los temas,
se conjuntan. Por ejemplo, tienes un video muy bueno que también, otra vez, se los recomiendo, que es sobre la migración. Y muchos van a decir, ¿y cómo la geografía puede influir en la migración? Ah, bueno, déjame te explico. En Guatemala, Guatemala, Salvador, en Guatemala, perdón, está, no, perdón, El Salvador, Salvador, disculpen, Salvador. En El Salvador, actualmente, anteriormente, había pues bastantes industrias de café. ¿Qué pasa? Que actualmente, por no caer lluvia, esa producción se está muriendo. ¿Y qué pasa con los salvadoreños? Pues ellos no comen ni compran de, venga Salvador, tú puedes comer ya que estoy dando en Facebook. No, tienen que migrar a países vecinos, que por lo regular la meta es Estados Unidos, pero como que hay algunos que como que se quedan en el camino, y es casi, ok, me quedé en el camino. ¿Qué me queda, México o El Salvador? Pues venga, a México. O sea, como también la geografía influye en un tema que muchos dirían, ah, geografía y migración, o sea. Sí, sí. Sí, puedes pensar, por ejemplo, bueno, ese ejemplo que das vos del Salvador, todo Centroamérica, el tema de las migraciones a Estados Unidos de los centroamericanos, a causa del desempleo, inclusive a Argentina también. Nosotros tenemos una inmigración muy alta en estos últimos años, en los últimos 10 años, de población de República Dominicana, que se vienen a trabajar acá porque el tema de la divisa, el tema del dólar, les conviene venir a trabajar acá, mandar dinero para allá, por la relación, digamos, peso-dólar, a ellos les convenía hacer esa migración. Y bueno, y ahí empezamos a relacionarlo otra vez con geografía, ¿no? En este libro que te cuento de las venas abiertas de América Latina, te cuenta muchísimo el tema de la migración también en países de Centroamérica, inclusive nombra cosas de México también. Está muy, muy interesante eso. Y si nos vamos a Europa, el tema migración, ni te cuento. Lo que está pasando actualmente entre Marruecos y España, que aparece gente chiquito flotando en el mar Mediterráneo, y bueno, si ahí no hay una cuestión geopolítica y de economía, ¿qué es entonces? ¿No? Porque no creo que a los nenes les guste nadar en el Mediterráneo porque sí. Y los están devolviendo, los devuelven. Nada, bastante cruel todo. Es como te digo, el apocalipsis es muy lento. No sucede de un día para el otro. No te creas, también, mira, yo tengo un amigo en Estados Unidos, el cual me ha respuesto bastantes preguntas. La primera ha sido que, ¿por qué en Estados Unidos? Sí, obviamente, o sea, muchos, allá el racismo pues sí está al tope, pero por ejemplo, también me explicó algo. Por ejemplo, hay veces que, por ejemplo, no sé, yo estadounidense, voy a pedirte a ti trabajo. No sé, tú tienes un establecimiento de hamburguesas y yo voy contigo, oye, ¿sabes qué? Pues dame empleo, ¿no? Por favor. Ah, no, sí, sí, pues mira, ahí está freidor o lavaplatos, mira, te pago, no sé, $14 la hora. Y el estadounidense va a decir, $14 la hora, pues no, papacitos, no me conviene. Se va. Y entonces, ¿qué pasa? Llega un centroamericano, oye, ¿sabes qué? Dame trabajo, lo que pasa. Ah, ok, muy bien. Sí, va, estás dentro. Te voy a pagar $8 la hora. Ah, $8 la hora, perfecto, contratado. Entonces, de uno ya contrataste a dos. Entonces, eso también, pues quieras que no, o sea, se escucha un poco más rollo, pero también ya pensando como estadounidenses, casi como, pues también, o sea, cómo está la onda, ¿no? O sea, Sí, tal cual. La mano de obra de migración es una mano de obra muy barata. Es una mano de obra mucho más barata por ese mecanismo que explicaste vos, que seguramente un latino en Estados Unidos le van a decir latino, en Europa le van a decir un sudaca, estas palabras son las que se utilizan. Acá en Argentina le decimos, con todo el respeto, yo no trato de no hablar así, pero acá le decimos a los bolivianos, los peruanos, los paraguayos, discriminándolos, todo muy feo, digamos, que lo van a hacer por menos. Y es real, cuando uno analiza lo que pasa en el mercado laboral, pasa eso. Pero tiene que ver con esto, con cómo la economía, digamos, y la política y la cultura inclusive se mezclan en el territorio. Eso es un poco lo que estudiamos en geografía. Estas diferencias que venimos hablando tienen que ver con la escuela de pensamiento. La escuela de pensamiento de la geografía en Norteamérica,
pensando a México como Norteamérica, en Europa inclusive, es una corriente de pensamiento muy cerrada, con una geografía muy tradicional. Nosotros en Argentina, junto con Brasil, tenemos una corriente de pensamiento de geografía que tiene que ver con esto que estamos charlando, con pensar una geografía social y socialmente construida. Entonces, por eso, yo me acuerdo que tuve una alumna de intercambio de Dinamarca y me dice, pero ¿por qué estudian esto de geografía? Nosotros no estudiamos esto allá. A mí me gusta más esto, me decía ella, pero ¿por qué estudian esto? Sí, me lo decía en un idioma muy raro, pero ¿por qué, cómo estudian, por qué estudian esto? Si la geografía son las capitales, es el relieve, es el suelo. Bueno, lo estudiamos porque entonces explicarle todo. Dice, pero nosotros allá le llamamos sociología, supongo. Bueno, la sociología es otra cosa, no sé, como ellos tienen otra escuela de pensamiento de la geografía, que nosotros tenemos una geografía de este tipo, ¿no? Da para hablar todo un rato largo de eso. Qué raro, ¿no? O sea, pero qué buen planteamiento, o sea, que una ciencia la puedas, pues ahora sí que compartir con las ciencias sociales, o sea, una ciencia exacta, porque, digo, pero también, o sea, créeme que es un tema que, o sea, o sea, muy diverso, o sea, se puede sacar varios temas de eso, cosa que tú haces en tu canal. Por ejemplo, también hablando del mismo, tú llegas a ver la serie de Malcolm, el del medio, Sí. ok. ¿Te das Ay, cuenta? acá tiene otro nombre, pero no me lo acuerdo. Tiene otro nombre, pero no me lo acuerdo. Bueno, pero Sí, más pero o sé menos cuál es, tú sé sí la cuál has es. visto, es la de Frankie Sí, Muniz. sí, sí. Ok, Sí, sí, sí. ¿te has dado cuenta que ahí la familia es pobre? O sea, tú lo ves y es casi como de, o sea, tú lo ves y lo escuchas y tú te quedas, o sea, tú como país tercermundista, espero seguir teniendo ese título y no bajar, te quedas como, ay, sí, esos vatos no son pobres, o sea, tienen 2 carros, tienen la cena repleta de comida, esos no son pobres, o sea, o Tal sea, cual. tu casa está mucho mejor que todas las de nosotros, que algunas vimos la serie, pero o sea, así, y ya fue que mi amigo me pudo explicar que, o sea, que no, que en Estados Unidos esa sí es una familia pobre. Y dije, cabrón, no, pues no sé cómo han de estar los millonarios. Y los millonarios los vas a ver mucho por televisión, no es tan difícil imaginárselos, ¿no? Pero el concepto de pobreza es muy discutible. Yo tengo un video en el que lo trabajo. El concepto de pobreza es muy subjetivo. La pobreza, nosotros hablamos y nos referimos con la palabra pobre a un montón de cosas, pero en realidad no terminamos definiendo ninguna. Y la pobreza es muy compleja. Depende muchísimo del territorio en el que yo estoy hablando. No es lo mismo ser pobre en Estados Unidos que ser pobre en Argentina, que es lo que estás explicando vos. No es lo mismo ser pobre hoy que haber sido pobre hace 50, 60 años. Es una pobreza distinta. ¿Quién es pobre hoy? ¿O qué significa ser pobre? ¿No tener un celular es ser pobre? ¿No tener cierto estilo de vida es ser pobre? ¿No tener los recursos necesarios para subsistir es ser pobre? Porque si nosotros nos comparamos con Estados Unidos, imagínate si África se compara con nosotros, No, con muchos países de África, ¿no? para nada. De hecho, hace poco traje un escritor, él hace poco publicó su obra de las 50 formas de acabar con el capitalismo, y hablábamos de esto, de cómo la pobreza, de actualmente la palabra ser pobre está totalmente sobrevaloradísima. O sea, tú pregúntale, o sea, y es cierto, o sea, hay que poner los contextos en las diferentes regiones en las que vivimos, porque hay personas, y yo te lo puedo compartir, hay personas que se creen pobres por no tener un celular del año. Hay personas, y yo las conozco, o sea, hay personas que son pobres por comprar ropa en mercados, o sea, por no poder ir los domingos al cine, o sea, este tipo de personas ya se están catalogando como pobres. Y yo en esa plática decía, yo en sí, yo me siento yo que soy de la clase privilegiada, no porque tenga muchos carros afuera de mi casa, no porque vivo en el mejor domicilio, pero yo en lo personal, yo siento que tengo lo básico, con lo que cualquier persona puede vivir. Tengo comida en el refrigerador, tengo una cama, tengo un techo, o sea, tengo internet, no me falta absolutamente nada. Claro, no me sobra, pero tampoco me falta nada. Entonces, en mi perspectiva, yo creo que soy privilegiado.
Exactamente, es muy complejo. Medir la pobreza básicamente es una técnica, estadísticamente se puede medir la pobreza, uno puede medir la pobreza. Ahora, definirla en términos sociales es muy difícil. Lo que sí tenemos son indicadores para medir la calidad de vida, para medir la pobreza, para medir la economía, para medir el crecimiento económico. Medir el desarrollo ya es un poco más difícil. Y ahí hay que entrar en una diferencia, ¿no? ¿Qué es el desarrollo y qué es el crecimiento y qué diferencia hay entre los dos? Pero volviendo al tema de la pobreza, hay muchos indicadores para medir la pobreza. Y según los países, todos utilizan un indicador distinto. Entonces, comparar la pobreza de un lugar con la del otro, si vos vas a esta corriente que anda dando vueltas de gente que se denomina liberal, no sé si en México tienen ese nombre, bastante, Sí. bastante cuestionable sus métodos y su forma de dirigirse hacia los demás también muy respetuosa. Estos liberales consideran a la pobreza como algo positivo, y la verdad que cualquiera que haya vivido en una condición de pobreza no diría lo mismo. Y también tiene que ver con eso, ¿no? ¿De dónde venís para decir eso? Yo no vengo de la riqueza como para decir, si bien no me falta nada, como decís vos, como para decir que la pobreza es necesaria, ¿sí? Porque es lo que dice esta gente, muy cuestionable, muy cuestionable. Sus ideas son agarradas de los pelos. Pero bueno, si querés hacemos otro día una charla sobre los liberales, porque dan para... Esos Dan. liberales son como los antivacunas o los terraplanistas, Exactamente. mira, fíjate que Pero yo tienen cientos de miles de vistas en YouTube. ve lo que vamos a decir, pero pides una prueba. ¿De dónde estás sacando esta conclusión? No te dicen nada, nada, absolutamente nada. O sea, esas personas, el problema que ellos tienen es dar una prueba. O sea, pruébame de lo que me estás hablando. No hay No, nada. los argumentos son muy malos. Y de hecho, muchas veces lo que hacen es parten de una idea errónea de algo que consideran criticar, supongamos, quieren criticar al marxismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por elegir un ejemplo, quieren criticar al marxismo, entonces parten de una idea que está errada del marxismo, lo definen, pero lo definen mal. Dan una definición errónea de marxismo y después están todo el video, toda la clase, todo lo que sea, criticando eso que acaban de definir, pero que está mal, porque ya partieron de la base de que está mal lo que acaban de decir, de que eso no es así. Entonces alardean de haber, no sé cómo decirlo, para que se entienda, porque acá en fácil es cagado, ¿no? Pero para que se entienda en otro lado en Argentina es cagado, pero, a ver, digamos, bajado esa idea y hicimos pedazos al marxismo. Pero tu idea era errónea, partiste de una idea que eso no es marxismo. Entonces, o ponen a discutir a alguien que no, por ahí no tiene herramientas como para discutir, con alguien que sí, Entonces, y obviamente que están bancados por el poder mundial y el orden mundial y empresas multinacionales, y tienen miles de seguidores en Argentina, hay como 4 o 5 exponentes que están todo el día tuiteando y quemándole la cabeza a los pibes y a los chicos ahí en las escuelas. Yo tengo muchos estudiantes a veces que vienen con ideas liberales y obviamente son respetables. Jamás le voy a decir, che, no, vos no pienses así. No, vos pensá como vos quieras. Pero esto es así, esto es así, esto es así. ¿Sí? Revisá esto, mirá esto, pero vos pensá como quieras. Estos liberales parece que a veces no son liberales, son conservadores. Una persona que se considere liberal, ¿cómo puede ser homofóbica una persona que se considere liberal? No tiene sentido. No tiene sentido. De hecho, mira, son incongruencias. De hecho, y también hablábamos aquí también, o sea, siento que la gente también no, o sea, conceptos no los tienen, o sea, por ejemplo, el concepto de capitalismo y socialismo, la gente lo tiene totalmente erróneo. O sea, es casi como, socialismo. Yo tengo una vaca y yo por eso tengo que darle mi leche de la vaca a toda la gente. ¿Por qué? Pues porque hay que compartirnos. Capitalismo, muy bien, hay que hacer todo por dinero. Capitalismo, eso es 100% capitalismo. Y es casi como, no, chavo, o sea, es más complejo que eso, o sea, Es todo posible. mucho más complejo. Es Entonces, mucho más complejo. y te das cuenta que así mucha gente se va con la finta, claro, o sea,
el humor anticapitalista y el humor antisocialismo es muy bueno. Te voy a decir, a mí es un humor que a mí me encanta. Porque, o Sí, sea, te lo plantea desde la ingenuidad muy buena, pero ya después, o sea, ya después tomarlo como argumento, ya es casi como... tal cual. Una cosa es el humor, otra cosa es el argumento, tal cual. Esto de este meme que circula de la vaca y el capitalismo es buenísimo. O el comunismo, que si el comunismo se lo queda el Estado. Bueno, esa es otra, ¿no? La diferenciación entre socialismo y comunismo los usan como sinónimos. Una persona que haya estudiado en cualquier facultad, en primer año de cualquier facultad de sociales o de economía, va a diferenciar, o tiene que diferenciar, por lo menos para mí, entre socialismo y comunismo. No lo puede usar jamás como sinónimos. Pero ¿por qué no No son relacionan? sinónimos. ¿Cómo? ¿Por qué no, por qué no relacionan los dos conceptos? Por lo que te decía anteriormente, cuando un liberal quiere criticar a un marxista, por ejemplo, recurre a un error. Entonces, por ejemplo, decir que la Unión Soviética era comunismo es un error. De hecho. Es un error. Decir que el nazismo era socialismo es un error. Vos vas a ver que los liberales te acusan a los socialistas de bancar al régimen nazi, porque el nazismo, como tiene la palabra socialismo, es socialismo. Y el nazismo no es socialismo. El nazismo, lo primero que hizo Hitler cuando llegó al poder fue mandar a fusilar a todos los socialistas, al que, no me acuerdo el nombre ahora, pero fuera como el presidente del partido, una cosa así, lo mandó a fusilar. Que tenga la palabra socialismo no quiere decir que sea socialismo. Eran nacionalistas, no socialistas. El socialismo en su esencia es internacionalista. ¿Qué significa esto? Que parte de ideas que son globales, que son internacionales. El socialismo no es nacionalista. Stalin sí. Stalin, aquella parte de la Unión Soviética, pero el socialismo en su esencia no es internacionalista. Nace como el internacionalismo. Ahora, el nacionalismo de los nazis no tiene nada de socialista. Trabajaban con las cooperativas en temas industriales, pero no, de hecho ellos asociaban muchísimo al judaísmo con el socialismo, entonces por ahí también eran enemigos. Bueno, también de ahí Alemania ya es casi como que también, obviamente yo digo que posiblemente ahí es donde nació la cuna del fascismo, ¿no? Y sí, sí. Pero no podemos decir que el socialismo es fascista. Y No, los no, 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 liberales lo no, dicen. no, 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 pero no digo por vos, lo digo por los liberales que lo dicen. Ah, ok, os dije, no, posiblemente mi idea no se entendió, dije, no, falta yo lo que No lo digo por vos, lo digo por los liberales. Mira, es un tema que es muy padre y de hecho, como te reitero, qué bueno que existen canales como tú que lo puedan poner así. Yo trato de hacer mi granito de arena en traer pues especialistas en los temas, para así pues también que sean un poco más comprendidos, porque también y le he dicho, la caída actualmente de todos los eh, noticieros, ya sea tanto en televisión como en radio, es eso, de que a veces ocupan un lenguaje que lastimablemente no entendemos a veces. O sea, por ejemplo, hay personas que ponen la radio, las noticias y escuchan, hoy hubo una marcha de personas a favor de la izquierda y es casi como, o sea, muchas personas, no voy a decir todas, van a decir a la izquierda, que fue una marcha de zurdos o algo así, o sea, que se queda, y entonces obviamente, pues el mensaje queda totalmente en el vacío. O sea, ok, se queda con que, es que hubo una marcha, pero ¿de qué? ¿Quién sabe? Sí, de hecho, si vos te fijás, y eso pasa en toda Sudamérica, los medios, cuando informan algo sobre la izquierda, le ponen el nombre de la izquierda, dicen la izquierda tal cosa, en el título, y cuando se refieren a la derecha, no ponen la palabra derecha. De hecho, Ponen, no sé, curioso. el presidente fulanito, o la presidenta fulanita, o el tema tal, ¿no? Pero nunca ponen la palabra derecha porque saben que es negativo para la audiencia relacionar derecha e izquierda con una idea, porque hay un miedo a la política. Por eso todos los países de Sudamérica tuvimos
dictaduras, ¿no? Para generar ese sentido común. Se generó, digamos, por violencia. Hay un documental muy bueno, también para recomendar a los oyentes, así como recomendé el de Galeano, el libro de Galeano, que es muy general. Hay un documental de Naomi Klein, una periodista canadiense, que se llama La doctrina del shock. Fenomenal para entender todo esto y para poder localizar y contextualizar todo esto. La doctrina del shock. Es un libro y después hicieron el documental. Fenomenal. No te creas, esto de, ay, no sé, esto de los, esto de los, o sea, me trabé, esto de las doctrinas, ay, no sé qué me da. Digo, mínimo ustedes no sufrieron tener un Pinochet en su país, pero imagínense. Pero tuvimos un Videla, tuvimos tres, si no me equivoco, tres dictaduras bastante sanguinarias. La última, la del 1976 a 1983, muy sanguinaria, terminó con una guerra a una potencia, la famosa guerra de Malvinas, desaparecieron gente, más de 10.000 personas desaparecidas, 30.000, 10.000 personas que fueron confirmadas, 30.000 se cree que eran, digamos, es un número muy importante de personas desaparecidas. Y acá hay gente que todavía apoya esa dictadura, todavía. Ouch. Bueno, si hay gente que apoya a Maduro en Venezuela, que de hecho ya siento que ya con ese comentario ya me eché casi mitad de Venezuela. Sí, el tema de Venezuela yo todavía trato de no tomar mucho partido, porque no conozco tanto y he hablado con muchos venezolanos y está muy dividido el asunto ahí y hay que entender también la realidad de las personas de Venezuela, de cómo viven. Me parece que una cosa era el chavismo y otra cosa es lo que es Maduro. Por eso yo de Maduro mucho no tengo para opinar. Si bien ideológicamente por ahí pensaría parecido, me parece que someter a tu pueblo a semejante extremo no está tan bueno. Y de Chávez, yo a Chávez lo bancaba a muerte. A mí Chávez me encantaba. De hecho, me parece que toda la unidad latinoamericana que hubo mientras estuvo Chávez, hoy es muy difícil de volver a conseguir. Wow. Bueno, yo a Chávez sí no. ¿No te gustaba? Yo no con Chávez. O sea, pero date cuenta, o sea, al final del día, o sea, y de hecho es algo que en el momento de que van a escuchar esto, ok, al final del día tú tienes un punto, yo tengo otro, pero estamos basándonos con datos y bases, o sea, no estamos diciendo porque, pues yo no voy con Chávez porque un día Luisito Comunica fue allá y como lo vi en un video de YouTube, pues seguramente es la realidad. Aparte, yo puedo decir, banco un montón de cosas de Chávez, por ejemplo, económicamente, sí, el tema de nacionalizar el petróleo, pero hay un montón de cosas que no. De hecho, por ejemplo, Chávez era ultracatólico De hecho, y tenía muchos pensamientos religiosos y yo me alejo totalmente de ese pensamiento. es Entonces, algo muy malo poder tú juntar la iglesia con el poder político. Y actualmente el presidente hasta ha citado al Papa para en un discurso. O sea, lo bueno que los demás son conservadores. O sea, ¿qué tan liberal tienes que ser tú para poder mencionar al Papa? O sea, sí, es complicado. Bueno, en Brasil, con estas iglesias cristianas digamos, pusieron a Bolsonaro, porque básicamente Bolsonaro llega al poder apoyado por todas las iglesias esas que van sí. millones de personas pobres y que ahora están padeciendo el gobierno ¿cómo es? De Bolsonaro. Pero date Es cuenta, eso ya complicado. es una estrategia política. O sea, ahí tú ya Sí, estás agarrando a unas ciertas personas que tienen un pensamiento que conlleva el tuyo. En este caso, posiblemente, es más, Bolsonaro, vamos a ponerlo, es el religioso más extremo de toda la historia. Hablando en buena parte, ¿no? No es así de que, ay, es religioso, no. En buena parte es una persona que, bueno, es totalmente apegada a la religión. Que pasa esto de que hace crear a que las personas que son religiosas se vayan con él, porque es casi como, ¿cuál? yo pienso igual que él. O sea, posiblemente los demás, posiblemente no sé, el candidato como con más,
pues ahora sí que propuestas en crecimiento de economía, en crecimiento tanto de infraestructura, posiblemente te haga buenas ideas, pero es ateo, entonces no. Está bueno lo que planteas. Qué sé yo, viste, como doctrina, como uno puede acercarse a un pensamiento político partidario, eh, pero obviamente no puede estar 100% con eso porque terminás contradiciéndote un montón, porque detrás de todos los partidos, así como de los medios, hay, hay muchos intereses y es un juego, la política actual es un juego en el cual hay tantos intereses y tanta mafia adentro que es imposible. Vos te alineás a un partido y ese partido cambia de parecer con una temática. Por ejemplo, el gobierno actual en nuestro país, con el cual comparto muchas de las políticas que ha tomado y así a lo largo de los últimos años, también me contradice en un montón de puntos. Por ejemplo, el gobierno actual apoya la minería a cielo abierto, apoya la extracción de petróleo por fracking, tiene muchos puntos en los cuales no comparto absolutamente. Pero tiene otros que sí. Y eso se traduce en leyes que voy a apoyar. Pero porque la ciudadanía la tenemos que pensar así. No la podemos pensar en términos de fanatismo o de negacionismo extremo. Hacemos una crítica constructiva y tomamos de lo que hay lo mejor. Qué sé yo, en Argentina hace poco se firmó, por ejemplo, la ley del aborto, ¿sí? Una ley para que las mujeres puedan abortar, que se estuvo luchando por años. Y uno puede estar a favor o en contra del aborto, pero digo, eso te acerca a un partido político, pero no quiere decir que también estés a favor del fracking. No date cuenta, Max, estás yendo a votar, a elegir, pero informado. Tal cual. O sea, y ese es un error en lo cual yo pienso que ahí ya, que ahí entra lo que es la democracia. La democracia, o sea, yo sé que se escucha muy buen rollo de que cada persona vale un voto, pero qué tanto funciona un voto cuando lo hace desde posiblemente el voto de odio, el voto de, voy a votar por él para joder a ese vato. El otro. O sea, Sí. entonces, desde entrando ahí, ya hay gente que los partidos políticos toman como partidos de equipo de fútbol. Es casi como desde ahí estamos archi contra mega mal, pero mal en el sentido de que, o sea, ¿qué pasa si ellos tienen una ley en la cual a ti no te convenga? No sé, por ejemplo, tú le puedes ir, no sé, de Argentina, al River, al Boca, a los Estudiantes, yo aquí en México le puedo ir a Chivas, Pumas, América. ¿Estás de acuerdo que no es una decisión que afecte tanto un entorno social? Pero en un partido político ahí sí ya no cabe. Y aquí en México te puedo contar de varios políticos que van brincando de partido político a partido político, cosa que en Acá Estados también. Unidos no se ve. ¿Cuándo has visto que un republicano se vaya con los demócratas o viceversa? Sí, eso es cierto, pero ojo que también no hay tantas diferencias entre los republicanos y los demócratas. A nivel global, digo, no hay tantas diferencias, me parece a mí. Pero es como una lealtad. Quizá, no, sí, pero es cierto. Es cierto que por eso no son no se dan vuelta tan fácil como nosotros. En nuestros países sí hay muchísima. Nada, no. Van de los partidos de derecha a izquierda como medias, sí, son muy volteros, pero bueno, eso es complejo, qué sé yo. Los caminos de la ciudadanía también, digamos, la política me parece que es el único camino, pero digo, la educación ahí es fundamental. La educación, la ciudadanía, la construcción de la ciudadanía es fundamental. Y los medios tienen un rol muy grande. Y hoy lo empiezan a tener las redes sociales a ese rol. Muchos padres no se dan cuenta de lo que miran sus hijos cuando miran YouTube. Sí, me miran a mí, que tengo un cierto pensamiento, pero también miran a otros que creo que mi canal no es tan nocivo como si lo son otros. Pero bueno, por ahí algunos piensan que mi canal es nocivo y que le va a salir un zurdito.
Es un revolucionario. Pues no, quién sabe, Entonces, posiblemente para te esa tire persona va a ser comentarios de por tu nocivo. culpa, mi hijo se hizo marxista, qué te pasa? O sea, posiblemente sí, sigue al vato que hace bromas taradas como meterse a robar una tienda, ¿no? Pero tú estás planteando una idea a mi hijo. O sea, el otro está incitando a que vayan y bromeen como que roban un supermercado. O sea, eso es muy inocente en YouTube, o sea. Sí, no, hay cosas terribles. Y los padres no saben, no tienen ni idea. Los padres que no miran YouTube no tienen ni idea. No tienen ni idea de lo que miran. Yo se lo veo en la escuela. Es más peligroso que yo le diga que había un partido político o no sé, o que es peligroso que le diga que Marx había propuesto la revolución antes que cualquier cosa de estas nocivas que hay en YouTube. Cuando lo mío es un conocimiento, te puede gustar o no. Lo que pasa es que también se cree que los chicos van a repetir todo lo que uno dice y van a pensar como uno, y en realidad es todo lo contrario. Los chicos enseguida te cuestionan y te van a hacer a vos reflexionar sobre lo que pensás, no son tan inocentes como creemos. Pues no te creas, o sea, hay un youtuber en tu país, si lo conoces, a Dross. Sí, Por ejemplo, sí, lo Dross, conozco. él casi hizo a la mitad de la audiencia atea con sus videos, o sea, su intención no era esa, su intención no era esa, o sea, en ningún momento dijo, pues yo vengo a adoctrinarlos de este pensamiento. Él dijo, no saben qué, yo pienso esto y esto y esto, lo dijo en su canal, perfecto, pero la gente ahí de ahí sí se agarró, y te voy a decir por qué, porque hace poco, estaba viendo un debate entre un cristiano y un ateo, justamente creo que era chilenos. Fíjate que no es por mentirte, muy bueno muy buen el debate, pero todo lo que decía el chavo, este chavo, lo decía Dross en sus videos. Claro. Entonces sí fue así casi como, ¿realmente estás pensando así o has sido influenciado? Y sí, sí, a veces, sí, por ahí a veces sí pasa esto que yo decía que no. Yo pensaba más que nada en la escuela, ¿no? Pero sí, en las redes sí. Yo pensaba más en la escuela que se tiende a pensar que el profesor adoctrina y en realidad se plantea todo el tiempo la discusión. No sé, capaz que haya algún profe adoctrinador. Yo no me considero adoctrinador. Ninguno de mis estudiantes ha sido adoctrinado. Eh, Aunque así he sido acusado de adoctrinar, pero, pero no, porque todo el tiempo, si vos ves mis videos, invitan a la reflexión y no bajar una línea particular, trato de nombrar todas las aristas posibles y por ahí si me olvido de alguna, no es a propósito. De hecho, invitas Pero hay mucho cuestiones al que son pensamiento así. crítico. Exacto. Muchas veces la derecha y los conservadores creen que ellos son los del pensamiento crítico y en realidad no, No, es al revés. hay veces que sus murallas son más grandes que el muro que quería poner Trump. Pero muy bien, Sí. Maxi, así que bueno, qué plática tan más Muy buena, muy chida, como dicen ustedes. constructiva, en serio. O sea, veníamos aquí por geografía y terminamos en política, qué raro. Y eso soy yo, me parece, ¿eh? No, pero de todos modos, de verdad, los invito a que se den una vuelta a su canal. Es muy bueno, tiene temas muy buenos. Eso sí, chavos, eso sí, siempre les menciono, este canal tiene que venir. Ok, también te vas a entretener, pero también si no encuentras algo que a ti te acomode por tu pensamiento, no te frustres. Simplemente es una persona que está dando un punto de opinión, ¿sí? Tal Desde el cual, punto de partida, en el cual tienes que respetarlo. Y al final del día, él no te trajo a David, ¿eh? tal cual, tal cual. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por la buena onda. Estuvo muy bueno el intercambio. La verdad me encantó la experiencia y otro día vamos a hacer otra, me parece, para seguir hablando de temas así interesantes. Por ahí, qué sé yo, por ahí se suma más gente, ¿viste? Me encantaría, yo me sumaría sin ningún problema. Pero de hecho, déjanos aquí tus redes sociales para que te puedan seguir, como también invítanos a suscribirnos y ver tu canal. Sí, vamos a hacer lo mismo, vamos a compartir.
Muy bien. Bueno, dinos tus redes sociales para que te podamos seguir, tanto en Facebook como Instagram. Me buscan en YouTube, me buscan como Maxi Martens, ese es el nombre de mi canal, Maxi Martens en Geografía, mi nombre y mi apellido, y lo mismo en Facebook o en Instagram, es el mismo. Sí, si no, ahí en YouTube encuentran todo, porque están todos los links ahí. Prefiero que me sigan en YouTube, que es donde más contenido hay. En las otras redes son más banales, ¿viste? Instagram es muy banal. Me gusta más YouTube, ahí hay más contenido. Y en YouTube sí pagan. Muy bien, Max, pues así que despide este podcast como se merece. Ay, creo que has escuchado. Despide este podcast como se merece, mi queridísimo Max. Vamos a ir cerrando, así que te mando un gran abrazo y terminamos con un aplauso. Un aplauso. Wow.